Привет! Me llamo Ola, soy de Moscú y yo estudio español. Ahora tengo exámenes en mi universidad y no tuve tiempo para hacer un video, pero por fin estoy aquí y tengo un micrófono. Hace exactamente un año fui a España para vivir en una granja y hoy quiero hablar de mi experiencia en WWOOF. Empezamos. Primeramente, ¿qué es WWOOF? Las siglas significan Worldwide Opportunities of Farming. Es un sitio en el cual las granjas de todo el mundo, las cuales invitan a voluntarios. Los dueños de la granja te ofrecen alojamiento y comida, y a cambio les ayudas con diferentes tipos de trabajos. El trabajo puede ser variado desde quitar malezas hasta cuidar mascotas. El sitio oficial es WWOOF.com, donde puedes encontrar información general sobre todos los países participantes. Pero cada país tiene su propio sitio y todos los sitios tienen una lista acerca de las granjas, ubicación aproximada, tipos de trabajos, días en que las granjas están abiertas a los huéspedes y otras cosas. Pero los sitios no tienen número de teléfono o correo electrónico del anfitrión de la granja. Y si quieres escribir al propietario de la granja, tienes que comprar el acceso al sitio. El precio cambia de acuerdo al país de interés. Por ejemplo, para España es $20 y para Australia es $70. Además, Australia ofrece seguro y España no. Necesitas comprar el billete del avión y conseguir una visa. El sitio no te ayuda con la visa. Yo siempre quise vivir en una familia de otro país y cuando escuché de WWOOF estaba encantada. Por supuesto, elegí España porque me serviría para practicar español y tenía una visa Schengen de mi viaje a Mallorca. Primero quería ir a España en verano, pero luego pensé, ¿por qué posponerlo? Y empecé a buscar una granja. Yo decidí ir en mayo y tenía 2 semanas porque en mayo hay fiestas y era un horario muy conveniente en mi universidad. Pero 2 semanas es muy poco para WWOOF. Así que cada anfitrión rechazó mi petición porque 2 semanas era muy poco tiempo. Lo único que podría aprender es cómo cuidar a los caballos, por ejemplo, y no tendría suficiente tiempo para trabajar. Y sería una pérdida de tiempo para los anfitriones porque solo para enseñarme y no trabajar. Y finalmente una granja aceptó mi petición, pero no era una familia española, sino británica. Pero estaba muy feliz y pensé, bueno, puedo practicar inglés. Por supuesto, estaba un poco nerviosa porque el sitio no garantiza tu seguridad. Pero pensé, bueno, en Moscú nadie garantiza tu seguridad también. Lo único que puedes hacer para protegerte es averiguar el número de teléfono de la policía en España. Pero tuve mucha suerte. La familia
Se encontró conmigo en el aeropuerto en Málaga y me llevó a la granja que estaba a 20-30 kilómetros de Málaga, cerca del pequeño pueblo Coín. Y yo estaba muy sorprendido porque no era una granja, era una casa de campo y solo había flores. Ni tomates, ni maíz, nada, solo flores. Y el jardín era muy bonito con la piscina y el casa muy grande y tenía mi propia habitación con mi baño. Esta familia era muy amable. Ellos son una familia de 4 personas, señor Mark, señora Lauren, su hijo Tyler y su hija Cheris. El primer día cuando llegué, fuimos a un bar y escuchamos a Lauren y Tyler cantar. Me gustó mucho y así mis 2 semanas en España empezaron. Yo era su único huésped, no más woofers. Todos los días trabajamos en el jardín. Nunca he trabajado sola, solo con todos. Y hice lo mismo que todos. Nada difícil. Quitamos malezas, limpiamos en el jardín, lavamos los pisos, la piscina y el establo de caballos. Y no tenía que cuidar a los caballos. Pensé que tendría que lavarlos o alimentarlos, pero no. Me sentí como si hubiera venido a la casa de campo de mis abuelos. Hago todas las mismas cosas ahí. Casi todas las noches salíamos al bar y cada vez había la misma gente ahí. Todos ellos son británicos. En 2 semanas no conocía a ningún español ahí. Y todos vivían en el mismo pueblo, en Coín. En el mismo pueblo. Y lo disfruté mucho porque conocí mucha gente ahí. Y no es como la gente rusa, porque no vamos al bar tan a menudo. Si queremos ver a los amigos, los invitan a nuestra casa. Y lo hacemos muy raramente, no todos los días. Por eso, para mí, ir a un bar es como una fiesta. No sé cómo expresarlo. En general, me sentí como un invitado muy querido ahí, como su hija. Solo había una desventaja. La casa estaba a 5 kilómetros de Coín y cerca de la casa no había tiendas, nada. Y 5 kilómetros no es lejos para mí, puedo caminar esta distancia, pero tenía miedo de caminar sola porque en pueblo hay perros y extraños y no quería pedirles que me llevaran a Coín porque no quería molestar a los dueños. El resto fue genial. Y en resumen, creo que tenía mucha suerte. Pero de todos modos, yo recomiendo a todos ir a el otro país con WOOF y vivir en la granja. Y no necesitas mucho dinero para esto, porque no gasté dinero ahí. Cuando estás en la granja no puedes gastar dinero. Solo compré billetes de avión para este viaje. Necesitas la ropa que no tienes miedo de arruinar, medicamentos y un poco de dinero. Y eso es todo. Queridos Lauren, Mark y Tyler, muchas gracias por estas vacaciones. Estos fueron las mejores vacaciones de mi vida. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en una semana. Adiós.
say the time's supposed to heal you, but I am done my